Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Velasco y estamos en vivo y en directo a través de www.divoxradio.com para Chile y el mundo. Y antes de saludar y comenzar la conversación con nuestro gran invitado el día de hoy, Cristóbal Pereira, vamos a revisar la mención de nuestro sponsor. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Y bien, ya estamos de vuelta con el invitado de hoy, que es Cristóbal Pereira Garretón. Él es cofundador y CEO de Latam Tech Finance, enfocada en consultoría y desarrollo de proyectos blockchain para el sistema financiero, dentro de la cual cuenta con Blockchain Academy Chile y Blockchain Summit Latam. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y más de 7 años de conocimiento sobre tecnología blockchain y activos digitales. Ha participado en la creación y formación de diversos proyectos sobre esta tecnología y ha operado en diversos países de Latinoamérica. Es profesor de la Universidad de Chile en el curso de blockchain para los negocios, así como de diferentes otros programas de formación a lo largo de Latinoamérica, columnista de diversos medios especializados, ha sido reconocido como uno de los personajes más influyentes de Latinoamérica por medios especializados como Cripto Noticias y Bing Crypto. El señor Pereira es ingeniero comercial y máster en finanzas de la Universidad del Desarrollo de Chile. Muy bienvenido, Cristóbal. Gracias por estar en Comunidad FinTech. Hola Juan Pablo, feliz tarde y muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir este espacio y conversar de estos temas tan importantes que se nos empiezan a dar en el día a día también. Cristóbal, entremos en materia, te vamos a sacar el jugo hoy día con el tema de los activos digitales y el título de esta conversación tiene que ver con eso, activos digitales, pasado, presente y futuro. ¿Qué son, para que partamos desde una base, qué son los activos digitales y qué no son los activos digitales? Bueno, cuando uno habla de activo digital tiene que ver con todo lo que puede ser representado digitalmente, ¿cierto? En lo que conocemos hoy día como Internet. Internet desde que nace en la década de los 80, finales de los 80, empieza a haber una forma de construir una red de comunicación de la cual que nos pueda permitir a todas las personas y empresas también poder interactuar de una manera diferente a la que veníamos interactuando antes del nacimiento de Internet. Antes, ¿cierto? Era 100% análogo, ya sea por cartas, correos físicos, ¿cierto? Era la única forma o medios de comunicación escrito que era la manera que teníamos para informarnos. Aparece Internet, aparece la World Wide Web y aparece una forma diferente de empezar a presentar nuestra información, poder adquirir información del mundo y de esa manera como podíamos adquirir información, también se empezó a plantear la posibilidad de poder generar valor dentro de estas redes de Internet, estos protocolos de comunicación. Partimos conociendo casos interesantes como por ejemplo el más notorio que utilizamos hasta el día de hoy, muchos de los que sobre todo operamos a nivel internacional, que es PayPal. PayPal empezó generando una forma de activo digital, que es el dólar digital, bajo una infraestructura y una red de operación que nos permita a nosotros, los usuarios de PayPal, ¿cierto?, poder hacer pagos digitales, poder recibir dinero, poder emitir un invoice, una factura para poder recibir pagos a cambio de una comisión de procesamiento, pero finalmente representó en esta plataforma, en su sistema, un activo digital que es el dólar, que es la moneda principalmente utilizada a nivel internacional. De ahí a más empezó la banca. Cuando la banca empezó a digitalizarse y empezó a crear el Open Banking, empezó también a representar, de cierta manera, digitalmente los valores que nosotros empezamos a depositar en ello. Es decir, cuando yo voy y deposito, por ejemplo, 100.000 pesos en mi cuenta de banco, automáticamente ese registro aparece digitalmente en mi cuenta bancaria cuando yo accedo a la página web del banco. Eso es una representación digital de lo que yo deposité en ellos. Y así es más, se han venido desarrollando distintos tipos de activos digitales. Lo que hoy empezamos a revisar y analizar y cómo blockchain aporta en ese sentido a esta creación y visión de lo que pueden ser los activos digitales a futuro, tiende a ser una manera diferente de llevar los registros, ya sea
que lo que estamos acostumbrados hoy día a estos registros centralizados, como lo hablé anteriormente, PayPal, los bancos, el sistema financiero, donde cada uno de ellos de manera totalmente autónoma, asegurada, me refiero a nivel informático, manejan sus propias bases de datos y su propia información. Nadie puede acceder a ellos. Y estamos hablando de esta otra tecnología que nos permite crear también activos digitales, pero bajo una lógica totalmente diferente, que es una lógica totalmente descentralizada, donde los registros no viven en un servidor centralizado, sino que viven en copias de muchos computadores al mismo tiempo. Entonces, activos digitales ya sea puede ser una representación digital de muchas cosas, desde el dinero hasta bienes raíces, hasta commodities, cualquier cosa que podamos representar digitalmente. Ahora, cuando hablamos de representación digital, ahí ya pasamos a una siguiente pregunta, que es, ¿lo representamos en un servidor, en una base de datos centralizada o en un registro descentralizado como puede ser blockchain? Vamos a llegar ahí. Efectivamente, nombraste blockchain y qué, si nos puedes decir en fácil qué significa y por qué se relaciona con minería. ¿Cuál es esa relación que hay ahí? El año 2009 nace Bitcoin, es la primera criptomoneda, ¿cierto? Que utiliza esta tecnología. Blockchain en castellano significa cadena de bloques y es principalmente un registro descentralizado de transacciones. Em, Todos los computadores que forman parte de una cadena de bloques comparten una copia fiel del libro contable de registros que esa criptomoneda ha hecho, principalmente nosotros como usuarios, cuando transferimos este activo digital llamado Bitcoin, por ejemplo, dejamos registro de esas transacciones. Es como si nosotros estuviéramos haciendo un registro en el banco. Cuando depositamos los 100.000 pesos en el banco y hacemos una transacción del banco, se refiere a una transferencia de una cuenta a otra, el banco hace un cargo a nuestra cuenta de 100.000 pesos y nos deja un balance de cero y esos 100.000 pesos se abonan a otra cuenta, ¿cierto? Acá funciona de la misma manera, pero en vez de que el libro contable se lleve de manera centralizada por el banco, aquí se lleva de manera descentralizada en todos los computadores que componen la cadena de bloques en particular. De tal manera que llevamos un registro donde todos comparten esta base de datos, de tal manera que todos en su conjunto mantienen la seguridad de esa transacción. Si alguien quiere modificar esa transacción, no va a poder porque no va a ser un match o no va a ser igual a todo el resto de las otras copias que existen en los otros computadores. Entonces permite llevar este registro de manera descentralizada. La minería en particular tiene que ver con el concepto de poder, bajo una resolución de un problema matemático, registrar transacciones dentro de un bloque de información y subirlo a esta cadena de bloques, que es donde viven los registros de transacciones válidamente emitidos. De tal manera que el hecho de resolver un problema matemático significa creación de Bitcoin, en este caso por cada bloque que se genera. Entonces el concepto de minería tiene que ver con que literalmente, en vez de tener una picota, ¿cierto? Pegándole a la tierra hasta buscar una pepita de oro que me va a servir como incentivo monetario para poder seguir, ¿cierto? Picando la tierra. Acá, en este caso, es un proceso en el cual matemáticamente estoy resolviendo un algoritmo hasta que encuentro el resultado y de esa manera obtengo esta remuneración, que en este caso, cuando hablamos de Bitcoin, es Bitcoin que se genera por cada bloque de transacción nuevo que se sube a la cadena de bloques. Entonces, la minería tiene que ver con este concepto de hacer un trabajo físico, en este caso es un trabajo de cálculo matemático, hasta encontrar la resolución de un problema y de esa manera obtener este ingreso que son los nuevos Bitcoin que genera el protocolo para remunerar a quienes están procesando las transacciones. Perfecto. Si el Bitcoin nace de una resolución matemática, ¿por qué entonces el Bitcoin tiene una cantidad finita de Bitcoin? Entiendo que son 16 millones, ¿no? Son 21 millones de Bitcoin la cantidad máxima que van a existir. Y eso se da principalmente porque aquí está algo bien interesante, Juan Pablo, tiene que ver con el protocolo que crea el autor Satoshi Nakamoto cuando presenta Bitcoin y inicia el funcionamiento de Bitcoin el 3 de enero del año 2009, inicia esta red a funcionar. Desde ese minuto, Bitcoin tiene una política de emisión, una política monetaria establecida en su código y tiene que ver con la cantidad de nuevos Bitcoin que se generan por cada bloque de transacción que se suma a la cadena de bloques principal. Cuando nace el primer bloque de transacciones, 50 Bitcoin eran pagados al minero que lograba resolver este algoritmo matemático.
En un periodo de tiempo, aproximadamente 4 años, o más técnicamente hablando, cada 210.000 bloques, se hace un corte por la mitad de esta recompensa. Es decir, cuando llegamos al bloque 210.001, que fue aproximadamente finales del año 2012, en vez de generar 50 Bitcoin, el protocolo empezó a generar 25 Bitcoin como remuneración al minero que resolvió este algoritmo matemático y subió un bloque de información a la cadena principal. Luego, 210.000 bloques después, que fue el año 2016, otro corte se realizó, se denomina técnicamente el halving, y pasamos de 25 a 12,5. El último fue en mayo del 2020, cuando pasamos de 12,5 a 6.25 Bitcoin. Si uno empieza a hacer todo ese ejercicio matemático, llega hasta que aproximadamente en el año 2140 la última fracción decimal de Bitcoin se emite y llega a los 20,999,999 millones de Bitcoin, que uno lo redondea a 21 millones de Bitcoin que van a existir en total en la cadena de bloques de Bitcoin. Actualmente hay un poco más de 19,5 millones de Bitcoin ya emitidos, es decir, en tan solo 13 años, más del 90-95% de la emisión ya está lista, ya está emitida, y en el resto de los 120 años que quedan se va a terminar de emitir ese 1,5 millones de Bitcoin que falta todavía por tener en circulación. Perfecto. Ahora, la clave aquí es la resolución matemática de un problema, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante resolver ese problema matemático y quién gana con eso? Uno. Dos, ¿quiénes son estos mineros? ¿Son doctores en matemática? ¿Son hackers? ¿Qué son? ¿Cómo pueden ellos llegar a resolver un problema matemático que no estaba resuelto antes? Y finalmente, ¿qué compro yo cuando estoy comprando un Bitcoin? Porque para el inversionista tradicional, cuando yo compro Copec, uno ve la bencinera, CMPC está la celulosa, hay cosas que uno dice, bueno, lo que decís tú, yo hago una transferencia de 100.000 pesos, bueno, pero son 100.000 pesos que yo deposité en el banco. Es decir, esa cadena de preguntas me gustaría que revisáramos, Cristóbal. Por supuesto. Mira, cuando vamos a ir por parte, vamos a ir partir por la parte de los mineros, quiénes son, cómo resolver este algoritmo y terminamos hablando del tema de qué compra un inversionista cuando compra Bitcoin finalmente. Los mineros son personas, bueno, personas y empresas hoy día. O sea, puede ser tú, yo, cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, puede ser un minero de Bitcoin. La gracia de esta tecnología es que por primera vez tenemos la posibilidad de participar de un proceso de registro de transacciones sobre un activo digital o un valor digital. Algo que hasta antes de Bitcoin era llevado de manera centralizada por los bancos, hoy día las personas también pueden participar de ese proceso de registro y mantención del libro contable de Bitcoin y de cualquier otra criptomoneda que exista. ¿Quiénes participan de ello? Bueno, principalmente son computadoras, o sea, son la computadora a la cual estamos conectadas, pueden ser una computadora que pueda participar de este proceso. Ahora, requiere de un nivel de procesamiento bastante alto. De hecho, hoy día hay empresas que se dedican principalmente a crear equipos de minería de Bitcoin, específicamente para Bitcoin, para ser altamente eficientes en el consumo de energía versus el poder de cómputo que pueden entregar para poder resolver estos problemas matemáticos. Estos problemas matemáticos son generados por el mismo protocolo y a medida que más equipos se van conectando a la red, más difícil va siendo el algoritmo matemático porque se va actualizando cada 2 semanas la dificultad del problema. Hablamos de un problema que para nosotros como humanos es prácticamente imposible resolverlo en menos de 10 minutos, inclusive en segundos. Por eso se ocupan las máquinas para que resuelvan este algoritmo matemático. No es que sea un 2 más 2 igual a cuánto, sino que son problemas matemáticos bien complejos que solamente, bueno, los equipos especializados pueden resolver en un corto periodo de tiempo. Cuando una vez que estos equipos están conectados a la red y arman un bloque de transacciones y lo van a subir a la cadena principal, el protocolo de Bitcoin les pone como una especie de peaje que es este algoritmo matemático. El primero que lo resuelve tiene la posibilidad de subir su bloque de información y de esa manera obtiene estos Bitcoin que son generados por el protocolo. Hoy día es una industria literalmente, es decir, hay empresas inclusive listadas en la bolsa de valores de Estados Unidos
como por ejemplo Marathon, es una de las más importantes empresas de minería de Bitcoin y su operación es 100% minería de Bitcoin. Tienen operaciones en Estados Unidos, en China, en Kazajistán, etcétera, donde obviamente yo puedo ir y comprar las acciones de esa empresa y obviamente me veo sometido a la volatilidad del precio de Bitcoin, que es lo que principal activo que ellos generan en base a sus campos de minería que tienen ya muchos equipos en funcionamiento. Pero también pueden ser personas como nosotros que podemos tener una o dos equipos de minería en sus propias casas y también participar del proceso. O sea, es decir, democratiza este acceso a registro de transacciones. Cuando un Bitcoin es entregado al mercado, es decir, los mineros obtienen estos Bitcoin y por medio de plataformas de intercambio lo ponen a la venta para que las personas puedan adquirirlo, las personas que no son mineras, lo que obtienen al momento de hacer la compra de un Bitcoin o la fracción de un Bitcoin es un saldo que tienen a favor de ellos en el protocolo de Bitcoin. Por ejemplo, si yo voy y adquiero $100 de Bitcoin, porque uno puede adquirir $10, $20, $100, no es necesario adquirir, por ejemplo, $22.000 que está el Bitcoin hoy día, porque hay fracciones de Bitcoin que uno puede adquirir. Yo lo que obtengo es que en el protocolo de Bitcoin tengo un saldo a favor, denominado en Bitcoin obviamente, pero como si fueran $100 hoy, y de esa manera, cuando yo los quiera vender de vuelta, si esa fracción de Bitcoin vale más de $100, yo obtengo la diferencia. Es decir, si lo compré a 100 y lo vendí a 150, obtengo una utilidad de $50. Es importante mencionar de que Bitcoin es completamente digital. No es ninguna representación física de Bitcoin. No existen monedas de Bitcoin, no existen papeles de Bitcoin. Esto es 100% digital y que uno puede gestionar y administrar con las denominadas billeteras o wallets de Bitcoin, donde ahí uno tiene su saldo a favor de Bitcoin en el protocolo de Bitcoin. Cuando tú dices que uno compra una fracción de esa operación, en definitiva, ¿qué es lo que hace mover entonces el precio? O sea, que, por ejemplo, lo que te decía antes, no sé, pues sube el petróleo, cae la acción, aumenta el precio de la celulosa, probablemente ese MPC vale más, pero en este caso, ¿qué mueve el precio? Elon Musk dice que va a pagar todo con Bitcoin y sube, o ahora estamos en un invierno cripto, que entiendo que Sí. las pérdidas en general son muy parecidas a la burbuja, la .com en el año 2000. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace mover este valor de transacción? Percepciones de mercado, finalmente. Estamos hablando de que este es un mercado que funciona 24 horas, los 365 días del año. O sea, un mercado que literalmente no para, porque todo el mundo puede comprar y vender Bitcoin. Entonces, cuando nosotros estamos, bueno, en nuestra noche durmiendo, el mercado asiático está operando, nos estamos despertando y el mercado europeo ya está en funcionamiento. Entonces, 24/7 no para de funcionar este mercado y existen exchange o plataformas de intercambio tipo bolsas de valores que operan globalmente, no operan en una jurisdicción o en un país, sino que operan 24/7 todos los días del año. Y son percepciones finalmente. O sea, Bitcoin hoy día es considerado un activo de riesgo, al igual que las criptomonedas. El Fondo Monetario Internacional ya ha estipulado que Bitcoin es un tipo de activo más que uno puede adquirir siendo inversionista. Es un activo altamente volátil, por ende es altamente riesgoso. Tiene una correlación bastante cercana a lo que son los índices bursátiles, sobre todo el Nasdaq. Lo te iba a Es comentar. decir, sí, Mm. es decir, el Nasdaq sube, criptomonedas suben, el Nasdaq baja, criptomonedas bajan. Lo que hemos Claro, visto este año, tampoco es un activo alternativo a la renta variable, digamos, sino que se mueve relativamente similar relativamente en similar a la renta términos de, variable. De claro. hecho, más fuerte que la renta variable. Es decir, si el índice bursátil se mueve 5% arriba o 5% abajo, lo más probable es que Bitcoin y las criptomonedas se mueva 10% para arriba o 10% para abajo. O sea, mucho más volátil su movimiento. Y bueno, estamos en un momento en el cual el mercado es bien complejo. Tenemos altas tasas de interés, significa que el dinero, el costo del dinero es mucho mayor. Los inversionistas se están resguardando en activos con mucho menos riesgo. O sea, ya hoy día invertir en un bono del tesoro te paga ya, ¿cuánto? 9%, casi 9% al año. Entonces la mayoría prefiere 9% al año, resguardo mi valor, en vez de Mm. estar viendo este activo volátil subir o bajar de precio bastante fuerte. Efectivamente, los precios de las criptomonedas han caído más de 80% en relación a sus precios máximos históricos que vivimos el año pasado, pero ¿Cuál es tu estamos en el... percepción, Cristóbal? Mi, mi- ¿Es un mi momento percepción como para estamos... comprar, por ejemplo, si tuvieras Es, que ponerte la chaqueta de asesor? es una... Sí, bueno, siempre hago sugerencias porque obviamente yo estoy full metido en esto y compro criptomonedas toda la semana. Prácticamente lo único que hago es
comprar criptomonedas no vendo, sino que voy comprando mirando a largo plazo. Entonces sí, mi sugerencia es, bueno, si uno revisa la historia de Bitcoin y las criptomonedas, generalmente uno ve estos ciclos bastante fuertes y marcados de precios al alza, precios a la baja, y que si uno se da cuenta siempre el precio al alza del siguiente ciclo es mayor que el ciclo anterior. 2017 el precio máximo fueron $20.000, cayó hasta 3.008. 2021 precio máximo $69.000. Precio mínimo que hemos estado viendo hoy día, 18.000 y fracción. ¿Puede que caiga más de 18.000? Sí, puede ser que caiga hasta 15.000 inclusive. Pero se espera que el próximo ciclo supere los $69.000, es decir, inclusive los $100.000. Si uno visualiza eso, claramente es una muy buena alternativa de inversión hoy día, pero considerando dos cosas. Uno, si tengo más inversiones, no invertir todo en criptomonedas porque es altamente volátil. Y segundo, hacerlo considerando que al menos no necesito ese dinero por los próximos 2 a 3 años, que es donde debiese venir el próximo ciclo alcista de Bitcoin y las criptomonedas. ¿Cuál es el precio que debería tener Bitcoin? Hay varios que se han Largo plazo, jugado, sí. yo me juego siempre, y siempre lo he dicho públicamente, para mí Bitcoin puede ser una alternativa completamente al oro. El oro hoy día tiene una capitalización de aproximadamente 12 a 13 trillones de dólares. Bitcoin menos de 1 trillón, es decir, si consideramos todo ceteris paribus, todos manteniéndose de la misma manera, un Bitcoin puede estar cotizando en el largo plazo, próximos 15, 20 años, por sobre los $600.000 sin ningún problema. Según mi punto de vista y percepción, lo más probable es que supere al oro y sea el oro digital de esta economía digital que estamos empezando a vivir ya pensando en los próximos 20 a 30 años. Bueno, este programa está quedando grabado, así que cualquier cosa en 10, 15 años más vamos a hablar con Cristóbal de nuevo. De todas maneras. Oye, ¿y cuál es el futuro, para ir cerrando la conversación, Cristóbal? ¿Cuál es el futuro de las criptomonedas, del blockchain? ¿Un banco central? ¿Algún banco central va a estar involucrado? ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? ¿El metaverso? ¿Cómo ves tú el futuro? Hay muchos temas de los cuales uno tiene que empezar a prepararse, sobre todo, bueno, asociando fintech, el sistema financiero y las criptomonedas. Hay todo un ecosistema que se está construyendo ya, que se llama las finanzas descentralizadas. Es todo un sistema, llamémoslo así, similar o réplica de lo que se está haciendo en el sistema bancario tradicional, pero 100% desarrollándose sobre esta tecnología mediante contratos inteligentes. ¿Qué te entrega esto? Bueno, mayor eficiencia, una operación 24/7, 365 días del año, inclusión financiera. O sea, hoy día el potencial que tiene las finanzas descentralizadas en el largo plazo también va a ser muy, muy importante. Las fintech debiesen empezar a mirar este tipo de desarrollos que se están haciendo. Las criptomonedas como una forma de pago también. Están creándose, bueno, ya llevan bastantes años las monedas estables o las stablecoins, que es una representación digital del dólar principalmente norteamericano, y que hoy día las fintech también pudiesen ofrecer algún tipo de pago, remesa internacional o inclusive acceso a dólares, porque hoy día sabemos el tipo de cambio en Chile está por las nubes, al igual que cualquiera de otros países en Latinoamérica. Entonces eso es algo a considerar bastante. Y después, bueno, todo lo que es la tendencia Web3, que es esta web totalmente diferente a lo que vamos a vivir, información que nosotros vamos a manejar no va a ser manejada por un tercero, los metaversos, estas realidades virtuales que se van a estar creando, que nos permiten a nosotros poder acceder a nuestros propios artículos, por así decirlo, este concepto de los NFTs o los tokens no fungibles, arte digital. Hoy día te diría que hay muchas tendencias que está marcando esta tecnología, sobre todo pensando en lo que va a ser esta nueva economía digital, lo que se puede empezar a desarrollar del punto de vista de producto y servicio, y sobre todo a nosotros como usuarios también, empezar a digitalizarnos y empezar a aprender de estos conceptos, aunque sea partiendo desde lo básico, va a ser muy importante con miras no solamente a lo que somos como usuarios, sino que también a un mercado laboral que va a requerir de estos conocimientos en el mediano plazo. A cerrar, Cristóbal, y muy cortito, ¿qué son los NFT y cómo podemos participar ahí? NFT es de la sigla Non-Fungible Token o token no fungible. Son activos digitales escasos, únicos en su esencia. Hacemos la comparativa con una obra, por ejemplo, la Mona Lisa. Es única, ¿cierto? No existen copias, pero en realidad es una sola pieza que está creada físicamente. En esta tecnología, mediante la programación, es posible crear una copia única digital de un activo digital.
por lo general están muy asociados al arte. Lo mismo, el arte es posible de crearlo mediante estos NFTs, pero también es posible representar, por ejemplo, terrenos que son únicos, un terreno es único en un NFT. Poder representar, por ejemplo, en Argentina hay un proyecto que se llama Carnes Validadas que hace trazabilidad de cabezas de ganado que los representa toda su información en un NFT. Entonces, los NFT también se están haciendo uso en distintas áreas dentro de la industria, no solamente financiera, sino que también dentro de otras industrias, y permite representar digitalmente activos únicos que sabemos, por ejemplo, en el caso de una obra, de una música, de un terreno, de la cabeza de un ganado, o sea, muchas cosas que hoy día en el mundo físico o digital son únicas, también es posible representarlo mediante la tokenización de activos. Perfecto. Oye, se nos pasó volando esta media hora, Cristóbal. La verdad es que ha sido súper interesante, un tema muy, muy atractivo y además que un dominio que tú tienes que ha sido muy, muy interesante. Y aprovecho de despedirte, darte las gracias por esta entrevista de hoy y espero que nos volvamos a encontrar, Cristóbal. De todas maneras, Juan Pablo, cuando quiera, siempre disponible para conversar de esto y otros temas que para mí son muy apasionantes. Muchas gracias, Cristóbal, y vamos a una pausa. Estamos de vuelta acá en Comunidad FinTech. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.